Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, iniciando semana. Bueno, y continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia del apóstol José Ramón Santamaría, la profeta Leonor Santamaría, en este segmento de Descubriendo tu Potencial. Así que, bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia que siempre está compartiendo con nosotros nuestro programa Descubriendo tu Potencial. Muy bien desde aquí de Miami, con buen clima, con una buena temperatura. Y bueno, soy la profeta Leonor Santamaría y Apóstol Doctor José Ramón Santamaría. bueno, aquí estamos para compartir contigo el tema que nos corresponde en el día de hoy. Adelante. Sí, vamos a hablar sobre cuáles son las llaves para el desarrollo del potencial. Y esas llaves son precisamente los principios y las leyes del reino. Son las que nos dirigen, nos afianzan para que después que descubramos cuál es nuestro potencial lo podamos desarrollar. Porque tenemos un concepto en el mundo fallido de lo que es el éxito, ¿verdad? Para alcanzar el éxito, el ser humano, un verdadero éxito, tiene que apoyarse en la verdad del Eterno. Tiene que ser un éxito integral, porque muchas veces creemos que una persona de éxito es una persona que tiene mucho dinero, o es una persona que ha alcanzado de pronto el poder político, digamos, o eligieron senador o cualquier puesto público, ¿no? Ese es un éxito. Ese es un éxito a medias, alcanzado de pronto por la fuerza humana, por la sabiduría, o con de pronto inclusive cuestiones oscuras, ¿verdad? Pero el verdadero éxito se alcanza es a través de los principios y de las leyes que rigen el reino. Acordémonos que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz del reino. Estamos viviendo espiritualmente en el reino. Y para vivir en el reino tenemos que conocerlo y tenemos que vivir de acuerdo a sus leyes y principios. Es como vivir en cualquier sociedad. Hay unas leyes que da el Congreso que son las que rigen a todos los ciudadanos. Hay un sistema judicial que son aquellos que aplican esas leyes, ¿verdad? Hay un pueblo que las obedece y hay una fuerza coercitiva para poder se cumplan las leyes, se respeten las leyes. En fin, eso así como está en el mundo físico, es en el mundo espiritual. El reino de los cielos es una dimensión de sobrenaturalidad, pero hay un gobierno, que es el del Padre Celestial. Hay unas leyes, un sistema de legislativo como el Congreso que pide las leyes, los decretos, que es él el que da los principios y las leyes. Y hay unos jueces que somos nosotros, somos los dayanes, que hacemos cumplir esas leyes, tenemos la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo importante de esto. En el libro, en Mateo 16, 19, Yeshua le dice a Pedro, le dice, a través de aquella revelación que tuvo, que le preguntaron, ¿quién cree vosotros que soy? Y dice, tú eres el hijo de Dios, ¿no? Y Dios dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino un Padre que está en los cielos. Entonces, seguidamente le dice, a ti te daré la llave en el Mateo 16, 19. Te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Este versículo ha sido malinterpretado y se ha creído que solamente le entregó las llaves a Pedro, y entonces por eso se apropió de ello allá en Roma, ¿no? La casa de San Pedro, que es el que tiene las llaves del reino de los cielos, pero eso es un error, porque eso no les entregó a todos sus discípulos, y hoy en día a todos sus hijos, pues.
todos los nacidos de nuevo tenemos las llaves del reino de los cielos, que son las llaves, todos esos principios, leyes que Él nos da para que podamos triunfar, para que podamos verdaderamente desarrollar nuestro potencial. Nuestro potencial sabemos que son esos atributos que tenemos cuando nacemos de nuevo, y de cuando ya los conocemos, tenemos que desarrollarlo. ¿Y cómo lo desarrollamos? Aplicando los principios y las leyes que Él nos ha dado a todos, no como representantes que somos de su reina aquí en la tierra, ¿no es cierto? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pero hablando de las llaves, para que te centres un poquito más y entiendas de qué se trata las llaves simbolizan la autoridad delegada por el Padre a nuestras vidas. Esa autoridad lo que hace es que nosotros, al entender el plan y propósito de nuestra vida, nosotros apliquemos eso a nuestro diario vivir. Esa llave que simboliza la autoridad, lo que crea alrededor de nosotros es una atmósfera de bendición. Y esa atmósfera de bendición es la que nos protege de cualquier dardo de la mente humana, de la envidia, de los celos, de la contienda, de la pelea, de tantas cosas. Entonces, cuando tú no usas correctamente esa llave que simboliza la autoridad delegada, es si tienes el control, tú tienes el control de tu vida. No es el Padre el que tiene el control de tu vida, tú eres el que controla tu vida y tú puedes vivir la vida como tú quieras. Y eso te va a demostrar si estás viviendo acorde a la voluntad del Padre o no acorde a la voluntad del Padre, la atmósfera que te rodea. ¿Qué atmósfera creas tú constantemente? ¿Creas una atmósfera de gloria o creas una atmósfera contraria a la gloria? Y por eso vives una vida sin sentido, sin directriz, sin dirección, sin nada. ¿Conoces acaso tu destino profético? Es la pregunta que normalmente hacemos nosotros con frecuencia. ¿Conoces cuál es tu identidad? ¿Conoces cuál es tu propósito? Mira, la gente habla mucho de identidad y de propósito, pero cuando tú le ves el diario vivir, no tienen en cuenta su identidad, no creen en su identidad, no viven su identidad, sino que viven una identidad que ellos armaron por sí mismos de acuerdo a la que ellos creyeron y pensaron. Y tú le ves la vida, y la vida es un vaivén. Y no solamente eso, sino que la vida que están manifestando es una vida sin sentido, sin frutos, sin evidencia de una transformación, de un cambio. Entonces, cuando hablamos de las llaves, estamos hablando de autoridad de gobierno delegada por el Padre a los hijos. Es un derecho legal usar la autoridad delegada que nosotros tenemos. Pero, ¿qué autoridad estamos tomando? ¿Cómo la estamos tomando? ¿Cuál es el principio que nosotros estamos afectando? Porque si tú creas una atmósfera de tiniebla a tu alrededor, ¿qué llave estás usando? La llave contraria a la bendición y a la atmósfera de gloria. Por eso es que hay enfermedad, por eso es que hay pelea, por eso es que hay pobreza, por eso es que hay situaciones completamente difíciles alrededor de la vida del pueblo del Eterno, porque no ha logrado entender que la llave simboliza abrir una puerta. Si tú tienes una llave es para abrir una puerta, para abrir algo que se supone que esté cerrado. Entonces usa la autoridad para abrirte una dimensión de gloria a tu alrededor. Y la dimensión de gloria o la dimensión de sobrenaturalidad se forma alrededor de ti, que es invisible, pero que se percibe cuando tú caminas en el diseño creado por el Padre Celestial, no en tu diseño, no en tu lógica, no en tu manipulación, no en tu actitud respetuosa contra los derechos legales de las otras personas. Cuando tú te sales del diseño del Padre Celestial, créeme que te quedaste fuera de la protección de sobrenaturalidad. La pregunta que te hago, no sé si tú has vivido esto, o no lo has vivido, o no lo has experimentado, ¿cómo te sientes tú? Dime cómo te sientes, dime si te sientes feliz o te sientes amargado o amargada. Si tu amargura es el sello, el desaliento, la falta de directriz, no te puedes proyectar, no tienes nada que hacer. Si tu vida perdió sentido, no estás usando correctamente la llave de autoridad delegada por el Padre para poder crear una atmósfera de bendición a tu alrededor, alrededor de tu vida, sino que creaste una atmósfera totalmente contraria
Dime cómo te sientes, si eso te hace feliz, bueno, sigue, si no, es lo más importante que nosotros podamos entender por qué el Padre nos concedió a nosotros una autoridad que es la misma autoridad que Él tiene, no la delegó a nosotros el pueblo del Eterno. Y en este momento te voy a decir algo para dejar a mi esposo que continúe. La autoridad es el arma más poderosa que nosotros tenemos en estos momentos. No empieces a aplicarla contra el diablo ni tus enemigos, aplícala contra tu conducta moral, tu conducta presencial, tu conducta personal, tu conducta en términos generales, tu conducta. Aplícala, no tratas de aplicarla a otras personas, aplícatela tú. ¿Cómo es posible que tú no tengas el control mínimo, básico, elemental, de evitar crear una atmósfera de desgracia, de puertas abiertas a una molestia terrible, sí, sin motivo y sin razón? Simplemente porque tú crees que eres el que puedes dominar la vida de la gente y sobre todo criticar a los demás qué es lo que tú estás haciendo. Lo más terrible es que no nos damos cuenta que cuando criticamos las actitudes de los demás es porque nosotros somos los que estamos haciendo eso también. Pero como no lo reconocemos, preferimos criticar al que lo hace. Entonces, fíjate la importancia de valorar las llaves, el poder que tiene una llave en la mano, el poder que tiene una llave. Y tienes la llave más extraordinaria que exista sobre la faz de la tierra, porque una cosa es la redención. Ahí no merecimos nada, ahí nosotros no hicimos absolutamente nada. Él nos redimió por voluntad propia, por cumplir el pacto que él había hecho sobre el pueblo de él. Pero que nos concedan una llave de autoridad, eso sí es un privilegio tremendo. Sí. Pero eso nos es revelado en nuestra vida. ¿De qué manera estás viviendo? Para que te des cuenta qué llave estás usando y qué atmósfera estás creando. Entonces, ¿vas a estar protegido o no? Te quedas sin protección tú. Nadie te la quitó. Tú mismo creas un ambiente totalmente contrario y quedas sin protección. Exactamente, es que nuestra autoridad precisamente está basada en los principios, en la palabra. Digamos, la autoridad nuestra no está basada en que yo crea que soy más que los demás, que puedo mandar, que exijo para mí lo que no doy. ¿No? Entonces, nuestra autoridad está basada en la verdad de la palabra. Como siempre hemos dicho, digamos, tú no estás sometido a la realidad del mundo, tú tienes que vivir, para vivir en el reino de los cielos, tienes que vivir en sus principios, en la palabra que es la verdad del Padre Celestial. Entonces tú al aplicar, en el mundo hay aflicciones, en el mundo hay enfermedades, vamos a poner, pero tú no tienes por qué estar enfermo, porque hay un principio bíblico que dice que Él se llevó las enfermedades de nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, se las llevó en el madero y que nosotros no tenemos que sufrirlo. Ahora hay una exigencia, tenemos que creerlo, tenemos que estar convencidos de ello para que se cumpla esa sanidad de nuestras vidas. Pero fíjate, lo importante es que desde el pacto de la ley en antiguo, fíjate, Moisés cuando iba a camino hacia la tierra que fluía leche y miel, es decir, a la libertad del pueblo de Israel, que fue el escogido él para sacarlo de esa esclavitud a través de prodigios y milagros, que él les enseñó desde ese entonces que cumpliendo los principios y las leyes que se habían dado podrían ser exitosos. Y lo dice en el libro de Deuteronomio 4, 5 y 6. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y eso sucede con nosotros. Cuando nosotros aplicamos los principios del reino, si vivimos en esa sobrenaturalidad, podrán criticar y hacer bulla, pero nos respetan. Nos respetan, los primeros que nos respetan son los demonios, porque ellos fueron vencidos y tienen que respetarnos a nosotros. Los brujos y hechiceros y todos nuestros enemigos tienen que respetarnos, porque estamos protegidos por los ejércitos celestiales. Entonces, esa es nuestra convicción para poder desarrollar nuestro potencial, porque si tú no sabes quién eres, si tú no sabes la autoridad que tienes, si tú no sabes
ese poder grande que te ha dado el Eterno, que eres hijo del dueño y el oro de la plata del mundo, del creador del universo, si tú no tienes convicción de eso, tú te sientes un pobre diablo ante aquellos que ostentan el poder, ante aquellos que tienen dinero. Y eso no es así. Nosotros tenemos que estar convencidos de quiénes somos. Nosotros, pues, bueno, ya sabemos que entonces no se las entregó solamente a Pedro esa autoridad. Eso fue simbólico, simplemente fue simbólico para fue... que nosotros, todos, ahí estaban todos los discípulos y él era un representante, se dirigió a él porque él había dado una respuesta a algo que él había dicho. Entonces, ¿qué debo hacer yo con Isaías? ¿Qué es lo que debo hacer para que verdaderamente se puedan cumplir esos principios en nuestra vida? Primeramente tenemos que conocer la verdad, tenemos que cuidarla, o sea, tenemos que entenderlas, ¿no? Observarlas, ¿no? Tenemos que llenarnos de ellas, es decir, tenemos que todos los días tenerla en nuestra boca, tenerla, como le decía cuando entró Josué a la tierra que fluía leche y miel. Eso es símbolo precisamente de cuando nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, a la tierra del reposo. Entramos en el reposo del Señor. Le digo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Que cumplas todos los principios, todas las leyes, todos los decretos y para que lo tengas en tu boca permanentemente para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Lo mismo que le dijo Moisés al pueblo, se lo dijo ya Josué cuando introdujo al pueblo. Entonces, entenderla, tenemos que tener la sabiduría del Eterno, ¿no? El entendimiento, que estamos en el tiempo de los entendidos precisamente. Entonces, con ese entendimiento, vivirlas y enseñarlas primeramente a nuestros hijos y segundo a todas las personas que nos ponga el Padre por delante y los que tienen autoridad como ministros específicos de los ministros de los 5 ministerios, pues tienen la capacidad de ampliar esa enseñanza. Pero todos los nacidos de nuevo tenemos el ministerio de reconciliación que tenemos que enseñar, discipular, transmitir, transferir de nuestra esencia, nuestra revelación a todas aquellas personas que el Padre ponga por delante de nosotros para que nosotros las discipulemos, ¿no? Entonces, el precio de descenderte, si tú te desentiendes de esos principios, si tú los pones aparte, si tú no los cumples, vas a estar sometido a la miseria en el sentido que puedes adquirir dinero, puedes adquirir alguna fama, pero eso son cosas transitorias que tarde o temprano, cuando llegues a cierta edad, a cierta vez te vas a dar cuenta que es efímero, como es efímera la vida. Entonces la única manera de tener una consolidación, un éxito verdaderamente fuerte es que podamos cumplir nuestro propósito a través del cumplimiento de todos esos principios que nos da el reino y ejerciendo esa autoridad que Él nos ha dado. Es la única manera que tenemos un éxito permanente, estable y que lo vamos a disfrutar. Porque hay muchas cosas que adquirimos que no las disfrutamos. Hay dinero que no lo disfrutamos nunca por estar enredados para conseguirlo. Hemos tenido que hacer tantas cosas que no nos han permitido disfrutar de aquello que hemos alcanzado con tanto esfuerzo. Mientras que aquellas cosas que nos da el Padre, aquella provisión que nos da como sus hijos para que cumplamos ese propósito por el cual Él nos envió, son riquezas, son éxitos que disfrutamos, éxitos permanentes, que aunque no sean de grandes capitales, tenemos la felicidad, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida, que es el verdadero éxito que tenemos. Exactamente. Entonces, hablando del éxito, ¿cuál sería el potencial que tú tendrías que sacar si ya conoces que tienes una llave de autoridad y cómo estás manejando tu vida? Y sobre todo, la llave que abre una dimensión de sobrenaturalidad es la que te permite que tú halles gracia con los demás. Para tener éxito en la vida tenemos que tener gracia, una gracia sobrenatural especial que cuando la gente nos ve, cuando la gente nos oye, sin conocernos siquiera, puede percibir una paz con relación a nosotros. ¿Por qué tienes grandes ideas y no las has podido poner por obra? Pregúntate por qué. Porque no tienes la gracia que la gente puede ver y que la gente puede admirar.
y que la gente puede desear, porque la gracia se huele, se ve, eso es un ambiente de sobrenaturalidad que creamos alrededor de las demás personas. Entonces, queremos éxito. El éxito no se logra solo, para que lo entiendas. Nunca nadie ha logrado el éxito solo. Lo ha logrado con una idea, ha desarrollado su idea y tiene que buscar alrededor del medio, la manera de llevar a cabo esa idea. Necesito una imprenta, necesito un lápiz, un plumero para escribir, necesito una hoja para poder plasmar su idea, necesita imprimirla y mostrársela a alguien, necesita buscar un diccionario. O sea, no existe un ser humano sobre la faz de la tierra que pueda lograr algo sin la ayuda sin ayuda de las demás cosas. Entonces, ¿quieres tener éxito? Revisa cómo está tu mente, revísala. Simplemente revísala. Ahora, ¿te crees que te puede burlar de los hombres? Sí, aparentemente sí, pero te pregunto, ¿qué le dirás al Padre Celestial si la Biblia establece que es un texto que a mí me aterra, que muchos, él enjugará las lágrimas de muchos? No está hablando de salvación, no está hablando de la pérdida de la salvación, sino de la tristeza que puede ser tan tremenda, saber que tuve tanto potencial y que lo desprecié porque me importó un rayo, porque yo pensé que estaba en contra de la gente y no del eterno, del creador de tu vida que colocó ese potencial dentro de ti. Entonces es algo tremendo cuando, fíjate, yo no sé si te ha pasado, cuando nos desechan, cuando nos ponen a un lado, uno dice, bueno, ¿y qué rayo es este? Analiza qué es lo que pasa, por qué te aísla o por qué tú te aíslas, porque hay dos cosas. A veces uno tiene que quitarse del lado de la gente nociva, a veces pues lo quitan a uno porque sienten envidia, por cualquiera de las razones, pero uno siempre tiene que buscar la razón de por qué pasan las cosas. La pregunta básica elemental siempre debe ser, que es en lo que se constituye nuestro programa, ¿qué potencial crees tú que tienes dentro de tu interior para enfrentar estas situaciones, para enfrentar cómo o qué te impide ser exitoso, cómo puedes ser exitoso o qué te impide ser exitoso? ¿Qué potencial tienes que sacar? Yo creo que si no tienes ningún tipo de complejo de inseguridad, entonces tienes que sacar una fuerza sobrenatural donde te decidas a cumplir con el plan y propósito que sabes que el Padre te ha dicho. Y si te desprecian, pues simplemente pregúntate cuál es el complejo que tú tienes, por qué te apartaron, y reconoce que eres nocivo, que eres una persona nociva, que a donde vas formas un conflicto, no una armonía. Porque déjame decirte que las personas que son nocivas son desechadas, tarde o temprano, por más misericordia que la persona quiera tener. Oye, voy a tener un poco de misericordia, voy a dejar pasar esto, llega un punto, hermano, donde el mismo Padre te dice a ti, no permitas más eso. O sea, pon una barrera, pon un stop. ¿Por qué? Porque es que eso se convierte en un estilo de vida. Y un estilo de vida que se convierte hoy sí, mañana sí, a la tarde sí, a la noche no, pero mañana sí, en la mañana. O sea, es todo un día bregando por una misma situación que se conoce. Más sin embargo, esas personas que hacen eso critican a los demás, pero no se han visto reflejadas en el espejo de lo que tienen enfrente. Sí. Son exactamente igual como las personas que ellos critican. Entonces, ¿cuál es el potencial que tienes que sacar? Tienes que sentarte, tienes que describir tu propia vida, no la vida de los demás. Descríbete a ti mismo, descríbete a ti mismo. Lo nocivo que está a tu lado, deséchalo, bótalo al cajón de la basura. Y lo que tú tengas que activar, hazlo, no tengas temor. Hazlo y procura ser próspero. La prosperidad no está en el dinero que tú tengas, ni el éxito está en el dinero que tú tengas, ni en la mansión, ni en el mejor carro que tengas, ni el mejor trabajo, ni la mejor empresa, ni el mejor hogar, no. El verdadero éxito está en que tú hagas de acuerdo al destino profético por el cual viniste a la tierra. Así es, y todo eso que dice, algo, todos los seres humanos, por más buenos que seamos, algo tenemos de eso, pero siempre miramos en el ojo ajeno la pajita que hay, no la viga que está en nosotros. Entonces, eso es lo importante. Fíjate lo que dice en el libro de Marcos 7:8, dice, en vano me honran, enseñando como doctrina preceptos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Eso qué es? Esa es la religiosidad en que vive este mundo. En que no cumplimos precisamente, como no vivimos los principios del reino, tampoco los podemos enseñar. Y entonces, ¿qué se hace?
creemos que estamos honrando a Dios enseñando doctrina, pero es doctrina de hombre, ¿no? ¿Y qué es doctrina de hombre? El concepto que tú le das y que tratas de interpretar las escrituras. Exacto. Porque las escrituras no tienen interpretación. Lo que Dios revela no se puede cuestionar. No se puede cuestionar, y a veces nos creemos más inteligentes que Dios, tratando de cuestionar lo que Él nos dice. No, es que lo que el Padre te revela, lo entiendas o no, lo único que te dice la Escritura es que lo obedezcas, no que lo entiendas. No vas a encontrar una palabra que te diga que lo que el Padre revela tienes que entenderlo, no, tienes que obedecerlo, sin cuestionarlo, sin meterle tu lógica, la aparente inteligencia que tienes, que lo único que te lleva es a formar problemas, líos y desaveniencia, y finalmente no cumples ni siquiera tú aquello que te ha sido revelado por el Padre. Tú, para desarrollar, ya para terminar, para desarrollar nuestro potencial, ¿cómo lo desarrollamos? Teniendo éxito. ¿Cómo tenemos éxito? Viviendo, teniendo ese espiritual y material. El éxito espiritual lo tenemos cuando cumplimos nuestro ministerio de reconciliación. Eso lo tenemos todos somos ministros de nuevo pacto. Y entonces cuando somos obedientes, cumplimos el ministerio de la reconciliación. Cuando cumplimos todos los principios del perdonar, del dar, de manifestar el amor, que todo lo sufre, no, sin guardar resentimientos. Todas esas cosas son los principios del reino que tenemos nosotros que aplicar, enseñar, empezando por nosotros mismos, nuestros hijos, nuestra casa, y a todos los que el Padre nos ponga en nuestro camino. Esa es la parte importante. Hay leyes, hay unos principios, unas leyes específicas de las que hablaremos otro día, ¿no? Con relación a que son leyes claves para poder tener el éxito. Pero en términos generales, esto es la parte básica para que nosotros alcancemos el éxito desarrollando nuestro potencial. Exactamente. Bueno, esperamos que esta palabra te haya llegado a lo profundo de tu corazón, que te sientes, que medites y saques tus propias conclusiones y tomes la decisión correcta. La decisión correcta. Bájate de la nube donde estás montado y pon los pies en la tierra y reconoce qué tan tóxico has sido para destruir atmósferas de bendición. Amén. Y coger llaves equivocadamente para abrir una atmósfera de tiniebla donde lo único que haces es perjudicarte a ti mismo. Que la paz del Santo de Israel esté contigo y aprovecha y saca el verdadero potencial que tiene para enfrentar estas cosas. Bueno, te quiero invitar una vez más a nuestra página web, mypanglobal.org. Ahí está todo lo que nosotros ministerialmente hemos hecho por tantísimos años. Lo primero, nuestra congregación online. Los jueves, un solo día a la semana, hora y media exclusivamente. Entra a nuestra página, toma el link que está ahí y pues simplemente entra a nuestra página web, a nuestra congregación si es que no te estás congregando. Congregarse es un mandato divino. Ese mismo día nos congregamos los jóvenes y los niños a diferentes horarios. A las 7 de la noche, a las 7:30 de la noche y a las 8 de la noche. Quiere decir que cuando terminamos de congregarnos, tanto los niños pequeños como los adolescentes o los adultos van a hablar el mismo idioma porque están oyendo la misma palabra en diferentes modalidades. Eso es muy importante. Está el grupo de intercesores proféticos. No te lo puedes perder. Tú eres un intercesor. Todos somos intercesores. Y levanta esa intercesión profética. Únete a ese grupo porque estamos levantando un muro de protección sobre las familias a través de nuestra intercesión. Están también las mujeres. Hay más de 90 mujeres en ese chat donde se ayudan mutuamente. Hay consejeras ahí entre ellas y se llama Entre Nosotras. Es decir, no hay hombres en ese grupo, sino mujeres. Se llama Entre Nosotros. Vale la pena que hagas parte de ese grupo porque lo que está pasando ahí es sobrenatural. Están nuestras escuelas de ministerio que de hecho ya va a empezar la próxima semana. Va a empezar la escuela de evangelista. ¿Qué es un evangelista? ¿Cuál es su función? Para que si de pronto tú lo eres o lo has sido, puedas saber exactamente qué dice la Escritura con relación a ese don ministerial. Y está pues también nuestra librería virtual y muchas otras cosas más, mi pan diario, conversando con Leo y muchas otras cosas más que constantemente nosotros hacemos o diariamente nosotros hacemos. Bueno, bendiciones, que pases un día hermoso y te recuerdo, entra a www.mypanglobal.org. Bendiciones a todos.